Hola familias de Magical Journey, buen día, ¿cómo están? El día de hoy queremos hablar sobre dos temas muy importantes. Uno de ellos es las rutinas, la importancia de las rutinas en casa, y el otro es sobre la importancia del núcleo o el vínculo familiar que tienen los niños con sus familias y cómo aporta eso en el desarrollo de los niños. Entonces queríamos hablar un poquito respecto a las rutinas, respecto a cómo antes los niños tenían una rutina de ir al jardín, entonces ellos se bañaban, se alistaban, desayunaban y demás para ir al jardín, pero pues conocemos que en estos tiempos de pandemia es muchísimo más difícil, tanto para padres como para niños, adoptar como tal una rutina. Sin embargo, es bueno que los niños tengan una rutina porque aporta seguridad, aporta, digamos que esa organización y una mayor seguridad en los procesos de los niños. ¿Por qué? Porque ellos saben y están predispuestos a lo que va a pasar después de terminar tal actividad. Entonces eso ayuda mucho a la seguridad de los niños, a que se sientan en un entorno seguro y en un entorno acogedor. También ayuda mucho y tiene una mayor organización del tiempo y del espacio que vamos a trabajar en cada una de las actividades, es decir, los niños saben cuánto tiempo deben demorarse en una actividad, si en esta actividad es un tiempo corto, si en la otra actividad es un tiempo largo. Eso ayuda muchísimo a los niños también y genera una responsabilidad porque los niños ya tienen claro cuáles son sus actividades, lo que deben hacer, y autonomía, que también les ayuda muchísimo a esos procesos de autonomía sin que estén bajo la supervisión de un adulto constantemente. Entonces eso ayuda muchísimo a los niños y a las niñas. Recuerden que una rutina que establece horarios y hábitos repetitivos pues ayuda a construir un equilibrio emocional y construye una mejor personalidad. ¿Listo? Entonces ahí va el tema que está muy arraigado y es el tema del entorno familiar. Entonces, como ustedes conocen, el entorno familiar en un niño, digamos que si la familia está activa en el proceso de los niños, en las rutinas de los niños, pues vamos a dar a conocer que es un niño aceptado, que es un niño valioso, que es un niño importante, y eso le va a ayudar muchísimo a que él se considere como ser humano, a sentirse igual a los demás en un entorno en general, pero también entendiendo que él es único porque tiene diferentes valores, destrezas, habilidades y digamos que hay características que hacen que sea que sea muy valioso. Entonces digamos que eso aporta muchísimo en los niños. ¿Listo? Todo inicia desde un vínculo afectivo. Cuando un niño tiene un vínculo afectivo con papá, con mamá, con los abuelos y demás, pues es muchísimo más fácil que genere un carácter y que arraigue su personalidad y se genere su carácter, digamos que se construya su carácter respecto a todo lo que ha vivido y a todos los vínculos afectivos que tiene en casa. Les quería colocar un ejemplo que pues digamos que es muy importante, y es cuando un niño nace o crece sin una familia. Inicialmente, desde que nace, no tiene una familia, es decir, por decir, los niños que están en orfanatos o los niños que crecen sin una familia como tal, ni un abuelo, ni nada por el estilo. Entonces, esos son niños que nunca han construido un vínculo afectivo, y como nunca han construido un vínculo afectivo, ellos no tienen hacia quién tener sentimientos de cariño, de preocupación, de afecto, de bienestar. No, nunca se van a sentir orgullosos por ninguna actividad porque nunca nadie los motivó, no les generó ese vínculo emocional. Generalmente pues en los orfanatos lo que hacen es que suplen todas las necesidades físicas, pero las necesidades emocionales pues son una carencia en estos niños, entonces refleja procesos de inseguridad, nunca se va a sentir seguro frente a los demás o nunca se va a sentir seguro frente a un vínculo afectivo, no saben cómo establecer un vínculo afectivo y no saben cómo forjar su carácter y mucho menos sentirse orgulloso de muchas cosas. ¿Por qué? Porque generalmente, digamos que en los vínculos que hay entre familias, pues uno siempre sale a relucir las virtudes de los demás, siempre las resalta y demás, y pues cuando los niños carecen de ese vínculo afectivo, pues digamos que su personalidad no se destaca y puede tener muchas complicaciones ya cuando los niños son adultos. Entonces es importante siempre tener en cuenta que la familia es lo principal como tal en los niños y las niñas, y que la familia es quien aporta todos estos procesos valiosos. Recuerden que cada familia tiene una cultura diferente, tiene unas creencias religiosas diferentes,
todo este tipo de cositas que ayudan a que un niño se encamine y lo que les digo, digamos que cree su personalidad respecto a esas creencias, a esas culturas y demás que se puede conocer en un entorno familiar. Es decir, si nosotros, pues por la riqueza cultural que tenemos, si nosotros, digamos, somos de alguna otra región, pues lo que vamos a hacer es que el niño va a incentivar esos gustos por esa cultura que hace que sea del mismo modo o del mismo carácter. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta también que la labor de la familia es muy diferente a la labor de la institución educativa. La labor de la familia es enriquecer sus ambientes educativos, tanto en casa como los que creamos en su aprendizaje continuo, es hacer prácticas de crianza, prácticas de cuidado, hábitos de vida saludable, todo este tipo de cositas se crean es en casa. Todos estos valores y demás se crean es en casa, como la enseñanza de valores y demás que genera un adecuado desarrollo en los niños. Digamos que las instituciones sí pues alcanzan a tocar un poquito esos temas, pero en general todo esto se crea en casa, se crea en modo del vínculo familiar, es decir, gracias a ese vínculo familiar es que se fomenta todo este tipo de acciones en casita y demás, y lo que crea, digamos que una personalidad, unos gustos en el niño y en la niña. Entonces es muy importante y queremos resaltar ese acompañamiento que ustedes deben tener con los niños y las niñas desde casa, desde el proceso o el vínculo emocional, desde acompañar y siempre estar pendientes de todos los procesos y de todas las, digamos que todos los aprendizajes que tengan los niños en casa, siempre estarlos motivando, siempre estar apoyando todo lo que tiene que ver con sus procesos, tanto físicos como mentales, como académicos y demás, que eso ayuda muchísimo a que el niño pueda tener una mejor, digamos que una mejor condición emocional para este momento. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en un próximo Pares Garden. Hasta luego, que estén muy bien.